Capítulo 1. Introducción a la filosofía. En este capítulo hablaremos de las actitudes humanas, características de la actitud filosófica o características de la filosofía, nociones de filosofía. Al terminar el video responderemos preguntas relacionadas a este capítulo. Si aún no has visto los otros temas de este capítulo, te invito a que lo hagas, para que puedas responder las preguntas y mejorar tu comprensión. Nociones de filosofía. Hemos visto que la actitud filosófica es el punto de partida del conocimiento filosófico. Sin embargo, los filósofos han concebido de muchas maneras la filosofía, sea como actitud o como conocimiento. Esto revela que la forma de comprender la filosofía ha variado con el devenir histórico. Platón define la filosofía como un procedimiento, denominado por él dialéctica, que nos permite conocer entidades absolutas, como el bien y la justicia, que conforman el mundo de las ideas. De esa manera, el filósofo se encuentra preparado para asumir el compromiso político de guiar a otros seres humanos hacia la verdadera felicidad que está en aquel mundo. El discípulo más famoso de Platón, Aristóteles, sostuvo que la filosofía es la ciencia primera y teórica de los primeros principios y causas de todo lo existente. Es decir, es un saber contemplativo por excelencia, está desligado de alguna utilidad inmediata, que permite conocer a Dios, y por eso también se le denomina teología, o al ser en cuanto ser, y por eso también se le denomina metafísica. En el feudalismo se presenta una fuerte preponderancia de la fe, la cual genera que la filosofía pierda su autonomía. Es así que pensadores de esa época, como Agustín de Hipona, sostendrán que hacer filosofía consiste en argumentar y defender racionalmente conceptos que provienen de la fe. En los inicios del capitalismo, el filósofo inglés Francis Bacon consideró que la filosofía deja de lado a los individuos, que no se aplica a las impresiones primeras que se producen en nosotros, sino a las nociones generales que se sacan de ellos por abstracción, es decir, por el uso de las facultades racionales. Como vemos, aquella época produce en una forma de concebir al hombre como un ser que tiene la suficiente capacidad racional para que su comprensión del mundo no dependa de la fe. Por eso, René Descartes propuso que la filosofía sea una especie de raíz del árbol de las ciencias, y para que éste sea vigorosa, debe desarrollarse mediante el uso de la razón. Entonces, para este filósofo francés, la filosofía es la ciencia que busca las causas primeras que fundamenten las demás ciencias. En el siglo XVIII continúa la tendencia que concibe la razón como liberadora del hombre. Es así que el alemán Immanuel Kant va a sostener que comúnmente, o mundanamente, se entiende la filosofía como la ciencia que busca relacionar los diversos conocimientos para conseguir los fines liberadores que persiguen la razón. Para lograr ese objetivo, la filosofía responde: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y la más importante, ¿por qué aglutina a las otras? ¿Qué es el hombre? En cambio, académicamente, o escolarmente, la filosofía es un único conjunto sistemático de conocimientos, valioso por sí mismo y que da el valor y fundamento a las demás. Entonces, considerar la libertad como finalidad de la razón permite que Kant afirme que uno no es filósofo porque conoce lo dicho por otros pensadores, sino principalmente porque es libre en sus reflexiones. Es decir, según Kant, el verdadero filósofo es capaz de pensar por sí mismo. Por ello su sentencia: no se aprende filosofía, solo se aprende a filosofar. En el siglo XIX, el alemán Georg Wilhelm Hegel sostuvo que la filosofía es la sabiduría suprema, la compara con la lechuza que acompañaba a Minerva, la Atenea griega, diosa de la sabiduría, producto de un espíritu que se concreta con una determinada sociedad y que refleja su desarrollo, aunque florece cuando la sociedad que engendra este conocimiento se encuentra en su ocaso. De ahí su sentencia: la lechuza de Minerva solo emprende vuelo al anochecer. Karl Marx y Friedrich Engels fueron filósofos que en su juventud asumieron algunas ideas de Hegel. Sin embargo, sus investigaciones y, principalmente, su posición a favor de los oprimidos, les permitieron concebir la filosofía como una actividad teórica que tiene como objeto de estudio la totalidad de la realidad y de los asuntos humanos, pero con una finalidad práctica, pues busca cambiar el mundo a partir de su correcta comprensión. De ahí que, por ejemplo, Marx declare que los filósofos no solo deben comprender el mundo sino principalmente transformarlo.
En el siglo XX, el alemán Edmund Husserl sostiene que la filosofía es una ciencia que tiene como objeto de estudio esencias trascendentales que proporcionan tanto claridad al entendimiento humano como una fundamentación de las otras ciencias. Sin embargo, mientras filósofos como Hegel, Marx y Husserl consideran que la filosofía es también un conocimiento, otros como el austriaco Ludwig Wittgenstein, consideran que solo es una actitud. Dirá Wittgenstein que una actitud filosófica permite que caigamos en el embrujo del lenguaje. Es decir, que le demos sentido o el carácter de científico a expresiones que no hacen alguna referencia sobre un hecho inmediato. Por eso, para este filósofo la filosofía no es ciencia, sino una actividad esclarecedora del lenguaje. Todo lo anteriormente dicho lo podríamos resumir así. Platón. Es dialéctica, entendida como procedimiento para ascender de lo sensible o aparente hasta la contemplación de las ideas. Aristóteles. Ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas de todo cuanto existe. Tomás de Aquino. Saber racional de la naturaleza subordinado a la teología. René Descartes. Concibe la filosofía como un árbol, cuya raíz es la metafísica, el tronco es la física y las ramas son todas las demás ciencias. Ciencia de los primeros principios de la ciencia. Georg Hegel. No amor a la sabiduría, sino posesión del saber absoluto. Es el saber mismo, el saber absoluto de la realidad. Permite comprender todo en cuanto existe. Marx. Praxis para saber interpretar y transformar el mundo. Sirve para hacer la revolución social. Bertrand Russell. Es el saber intermedio entre la teología y la ciencia. La filosofía no nos da verdades absolutas y no llega a tener el nivel de rigor del conocimiento científico. Edmund Husserl. Es ciencia de los verdaderos principios y fundamentos esenciales de todo cuanto existe. Martin Heidegger. Filosofar es el extraordinario preguntar por lo extraordinario. Ludwig Wittgenstein. Actividad esclarecedora del lenguaje, permite indagar si un enunciado tiene sentido o no. 1. Etimológicamente, filosofía es a. Amor a la sabiduría. B. Raíz de las demás ciencias. C. Ciencia de los primeros principios. D. Saber absoluto. E. Actividad esclarecedora del lenguaje. 2. Para que el hombre muestre una actitud filosófica, en primer lugar debe satisfacer sus necesidades. A. Espirituales. B. Materiales. C. Culturales. D. Intelectuales. E. Racionales. 3. Concibe a la filosofía como una actitud que busca esclarecer y defender el dogma religioso. A. Aristóteles. B. Hegel. C. Wittgenstein. D. Descartes. E. Agustín de Hipona. 4. ¿Cuál de las siguientes preguntas plantea un problema filosófico? ¿A quién es Sócrates? B. ¿Qué ha dicho Kant sobre la cosa en sí? C. ¿Qué podemos conocer con certeza? D. ¿Cuáles son las morales religiosas? ¿Es posible reconstruir el pasado histórico? 5. Plantear que la filosofía se preocupa por el análisis de los discursos para determinar si poseen o no sentido, es propio del pensamiento de A. Aristóteles. B. Wittgenstein. C. Russell. D. Marx. E. Descartes. Si aún no has visto los vídeos relacionados a este capítulo, las actitudes humanas y las características de la filosofía, te invito a hacerlo. Pues con este tema ya culminamos el capítulo y el siguiente video está compuesto por 20 preguntas.
todas ellas relacionadas al capítulo 1.